Muy buenas tardes, ya son las 2 de la tarde y ya estamos en Noticias Sin Límite. 4 temas el día de hoy en Noticias Sin Límite. Gobernantes del mundo rinden homenaje a Mandela. Con la reforma energética, México vive un momento histórico. Y de 3 a 500 años, el recuerdo del príncipe de Maquiavelo. Hoy, el Papa insta a no ignorar el escándalo mundial del hambre. Tendremos las noticias de Durango gracias a la redacción de Contacto Hoy, el periódico del Milenio, el periódico de la Casa, y la vuelta por la prensa nacional, y al final, lo más destacado en los medios electrónicos de comunicación. Gobernantes del mundo rinden homenaje a Mandela en hoy martes. La ceremonia inició con más de 1 hora de retraso, debido a la lluvia intensa que cayó sobre el área de Johannesburgo. Gobernantes del mundo y una multitud de sudafricanos que cantaban con júbilo rindieron homenaje hoy martes a Nelson Mandela en un estadio de fútbol en Soweto durante una jornada fría y lluviosa. Las multitudes abuchearon al presidente sudafricano Jacob Zuma, quien pronunciaba el discurso principal en las exequias que comenzaron con 1 hora de retraso. El gobierno de Zuma se ha visto plagado de escándalos de corrupción, aunque su Congreso Nacional Africano, otrora dirigido por Mandela, sigue siendo el favorito para ganar las elecciones del año próximo. Las multitudes convergieron sobre el estadio, el cual tenía 2/3 partes de sus asientos ocupados en Soweto, el municipio de Johannesburgo, que fue baluarte de la lucha contra el apartheid que encarnó Mandela, primero como preso del régimen blanco durante 27 años y luego como líder de la precaria transición a las elecciones plurarraciales que lo consagraron como presidente. La lluvia persistente mantuvo este día alejada a mucha gente. El estadio, con capacidad para 95,000, no estaba totalmente lleno al media hora local cuando comenzó la ceremonia, cuando entonaciones del himno nacional. Varios trenes dispuestos para llevar gente al lugar se vieron demorados por un corte de electricidad. Reinaba un ambiente de celebración con la presencia deslumbrante de realeza, de hombres de Estado y de celebridades. Su lucha fue la lucha de ustedes, su triunfo fue el triunfo de ustedes, dijo el presidente estadounidense Barack Obama en su discurso ante una multitud que lo aplaudió, lo aclamó. Describió a Mandela como un gigante de la historia y el último gran libertador del siglo XX que impuso la justicia en su país e inspiró al mundo. Como dato interesante, cuando se dirigía a la tribuna, Obama estrechó la mano del presidente cubano Raúl Castro, cosa nunca antes hecho. Thabo Mbeki, el expresidente sudafricano que sucedió a Mandela, fue recibido con una gran ovación. El presidente francés François Hollande y su predecesor Nicolas Sarkozy arribaron también juntos al evento. Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, agitó la mano y se inclinó ante los espectadores, quienes cantaban alabanzas a Mandela, considerado por muchos el padre de la nación. Yo no tendría la vida que tengo hoy si no fuera por él, dijo Matlogongo, que estudia posgrado en mercadotecnia y llegó horas antes a la apertura del estadio. Fue a la cárcel, dijo, para nosotros tuviéramos nuestra libertad. Rohan Lair, director general de una aseguradora de salud, dijo que el estadio, por ser blanco, creció en una posición privilegiada durante el régimen del apartheid y que Mandela ayudó a los blancos a superar el peso de sus culpas. Su reconciliación permitió a los blancos obtener su propia liberación, dijo Lair honestamente. No creo que el mundo verá otro líder como Nelson Mandela. La viuda de Mandela, Graca Machel, y su ex esposa, Winnie Madikizela, estaban en el estadio y se abrazaron largamente antes de la ceremonia. Entre los presentes estaba la actriz Charlize Theron, la modelo Naomi Campbell y el cantante Bono. Hoy martes también se cumplieron 20 años del día en que Mandela y el último presidente de la era del apartheid, F.W. Klerk,
recibieron el Premio Nobel de la Paz. Clerc también estuvo en el estadio el día de hoy. Sones de cornetas y aplausos resonaban en el estadio. La lluvia, considerada una bendición por la población negra, entusiasmó a la multitud. Vámonos a otro tema, y este relacionado con nuestro país. Con reforma energética, México vive movimiento histórico, dijo Jalif y Grunstein. Los académicos Miriam Grunstein y Dieter y Alfred Jalif coinciden en que el debate petrolero pone en juego los recursos nacionales y arraiga a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad sin una propuesta de fondo para mejorar el sector. La reforma energética aprobada en el Senado transforma el futuro de México, pone en riesgo los recursos energéticos y la economía del país, coinciden estos académicos. En entrevista, la investigadora del Centro de Investigación Docencia Económica, Miriam Grunstein, criticó los alcances de la propuesta que debate el Congreso de la Unión y dijo: estamos jugando el futuro de México. El petróleo, cuando hay problemas, los puede agravar enormemente. Una apertura petrolera alimenta a gente autoritaria, represiva, le da dinero y medios para que fortalezcan. Si tenemos un boom en la industria petrolera, con un gobierno autoritario puede empeorar muchísimo las cosas. La académica cuestionó que de repente hay tanto amor a los mercados. No veo la razón profunda de para qué abrir si quieren manufactura, distribución del ingreso. En el mismo sentido, Jalif sostuvo que con este debate se juega el destino del país. Es un momento superhistórico, a mi juicio, dijo él, es la muerte, la agonía lenta de Pemex, el último clavo de México a la Comisión Federal de Electricidad y el suicidio para el país. El analista declaró que la reforma responde a una necesidad histórica de incorporarse a tratados de comercio de América del Norte. Va a haber un boom petrolero para las transnacionales en aguas profundas, pero para México soy escéptico de que haya algo bueno. Hay que ver qué queda en tierra firme y lamento que no exista una preocupación en el tema ambiental dentro del debate. Miriam Grunstein afirmó que hay países como Venezuela, Irán, donde convive la iniciativa privada con los recursos del Estado. Los mercados no son entes monstruosas con las que nadie puede agregar la composición accionaria de las empresas. Irán no es blanco ni es negro, es una industria compleja y no es que los intereses de lo bueno estén contra los intereses de los malos. Antes, esto hizo un llamado a la sociedad a ser más vigilante del proceso y el resultado. Nos estamos jugando muchísimo. Estoy desconcertada, dijo, que a la gente no le interese el tema. Esto podría implicar la desaparición de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, que son emblemas nacionales importantes. Ahora vamos a platicar sobre los 500 años del nacimiento del príncipe de Maquiavelo. Es otro tema. Y en este tema recordamos el surgimiento del libro más emblemático del autor florentino. Fue la obra que marcó la filosofía política y justificó la inmoralidad en las acciones de la política. Se reconoce a El Príncipe como la obra maestra del italiano Nicolás Maquiavelo, padre de la ciencia política moderna y fundador de la ética política. Fue escrito en el año 1513, año en el que Maquiavelo estuvo en prisión por acusación de haber conspirado contra los Medici, una familia de banqueros que tenía gran poder e influencia dentro de Florencia, la ciudad natal de este escritor. Antes de esto, Maquiavelo estuvo en cargos de alto puesto diplomáticos, pero fue destituido durante el gobierno de los Medici. Maquiavelo dedicó su libro a Lorenzo II de Medici, siendo mi deseo ofrecer a vuestra magnificencia algún testimonio de mi devoción hacia vos, dice en el enunciado. No he encontrado entre mis cosas nada más querido ni más estimado que mis conocimientos sobre las acciones de los grandes hombres. Una versión fue distribuida durante ese mismo año bajo el título en latín de Principatibus
Sin embargo, fue impreso años después en la muerte de Nicolás Maquiavelo, en comienzos de la década de los 1530, estando prohibido inicialmente. La publicación fue autorizada por el Papa Clemente VII, quien era miembro de la familia Medici. El príncipe había sido prohibido por la Corte de Roma y por la Iglesia Católica. Se encontraba en el Index Librorum Prohibitorum. No obstante, desde que se encontraba como manuscrito causaba polémica por la cruda representación del funcionamiento político. Se revelaba de los preceptos éticos y políticos de la Iglesia y de los impartidos por las doctrinas escolásticas de aquel periodo. Por muchos humanistas no fue bien recibido, ya que lo consideraban inmoral. Es de los primeros tratados en filosofía política y en filosofía moderna de manera general. Ganó notoriedad tras la radicalidad de sus ideas que menospreciaban la moral de las acciones, dando como única prioridad la consecuencia y lugar que se obtendrían estas. Algunas frases del príncipe Maquiavelo en general dice: los hombres juegan más por los ojos, juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. Otra frase: la naturaleza de los hombres soberbios y viles es mostrarse insolentes en la prosperidad y abyectos y humildes en la adversidad. Otra nota: vale más hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse. No puede haber grandes dificultades cuando abunda la buena voluntad. Los hombres ofenden antes al que aman que al que temen. Así las frases: pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Un príncipe jamás predica otra cosa que la concordia y buena fe, pero es enemigo acérrimo de ambas, ya que así las hubiese observado, habría perdido más de una vez la fama y las tierras. Los hombres son tan simples y se someten hasta el punto de las necesidades presentes, que quien engaña encontrará siempre quien se deje engañar. Y vámonos al cuarto tema de hoy. El Papa Francisco nos vuelve a sorprender. Nos insta a no ignorar el hambre en el mundo. El Papa Francisco instó a no ignorar el escándalo mundial que significa la existencia de aproximadamente 1.000 millones de personas que sufren de hambre. No podemos mirar para otro lado, dice Francisco, y hacer como si eso no existiese. Señaló en un videomensaje de apoyo a la campaña Una Familia Comida para Todos, esta lanzada por la Asociación Católica de Ayuda Humanitaria Cáritas Internacional. Este día, Jornada Internacional de los Derechos Humanos, Cáritas lanzó un maratón de rezos que inició en las Islas Samosas e involucra a sus 164 organizaciones afiliadas en todo el mundo. Al recordar que Jesús se identificó con quienes no tienen qué comer, insistió que la comida a disposición en el mundo bastaría para quitar el hambre de todos. Precisó que la parábola bíblica de la multiplicación de los panes y los peces enseña justamente que sí existe voluntad. La comida no termina sobre y ni sobra, pero si esta no se desperdicia. Esta campaña quiere ser una invitación a todos nosotros para ser más conscientes de nuestras decisiones alimentarias, que a menudo comparten un desperdicio de comida y un mal uso de los recursos a nuestra disposición. Es también una exhortación a dejar de pensar que nuestras acciones cotidianas no tengan un impacto sobre las vidas de quienes, cercanos o lejanos, el hambre la sufren en su propia piel. Y agregó: por eso invito a todos a compartir lo propio en la caridad cristiana con quien está obligado a afrontar numerosos obstáculos para satisfacer una necesidad tan primaria. Al mismo tiempo exhortó a hacerse promotores de una auténtica cooperación con los pobres para que a través de los frutos de su trabajo puedan vivir una existencia digna. Pidió a todas las instituciones del mundo, todas las iglesias y todos y cada uno de nosotros como una sola familia humana, a dar voz a todas las personas que sufren silenciosamente el hambre, para que esta voz se vuelva un rugido en grado de sacudir al mundo. Así las notas, y siendo las 2:15, vamos a un espacio contacto hoy y regresamos con lo que sucede en Durango. Siga con nosotros.